Hoy día es un día para algunos sensible, para otros un día de alegría, pero pensemos en un momento, alguna vez que nos tocó estar a la espera de una mala noticia, que probablemente una vez que culminara esa espera íbamos a recibir una mala noticia. Algunos de nosotros hemos recibido esa mala noticia en la sala de un hospital, otros esperando algún diagnóstico propio o de nuestra esposa, esposo. Algunos han tenido que recibir malas noticias de proyectos laborales, puertas que se cerraron. Pero sin duda cada uno de nosotros ha estado en esa situación de espera y luego de culminar la espera, recibir una mala noticia. Y la pregunta que debemos hacernos en base al texto es, frente a esas malas noticias, frente a la adversidad, frente a la dificultad, frente a la prueba difícil, ¿cómo podemos vivir para la gloria de Dios en esos momentos? ¿Cómo, sabiendo que hemos sido llamados a vivir por Cristo y para Cristo, cómo podemos vivir nuestra aflicción, nuestra adversidad, centrando nuestra vida en el Evangelio? ¿Cómo luce una vida centrada en Cristo en medio de la adversidad? Y por medio de este texto, hermanos, nosotros veremos cómo Pablo, continuando el sermón que nos predicó el pastor Tomás el domingo pasado, vamos a hacer una continuación del propósito de Pablo en estos pasajes para ver cómo Pablo ejemplifica con su propia vida lo que significa una vida centrada en Cristo. Y más específicamente, una vida centrada en Cristo en medio de la adversidad. Por lo tanto, el propósito central, la idea central que quiero compartir hoy con ustedes es que una vida centrada en Cristo, a la luz de este pasaje, préstenme atención aquí por favor, una vida centrada en Cristo implica tres cosas. La primera, que confíes en Dios en medio de la adversidad. La segunda, que estés dispuesto a exaltar a Cristo en todo momento. Y en tercer lugar, entregarte al gozo y al crecimiento de tu iglesia por sobre tus deseos personales. En otras palabras, lo que quiero compartir hoy con ustedes es que una vida centrada en Cristo se mostrará confiando en Dios, exaltando a Cristo en todo y entregarte al gozo y al crecimiento de tu iglesia. Y eso lo vamos a ir desglosando y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del sermón. Entonces, ¿cómo, hermanos, nosotros podemos vivir centrados en Cristo en medio de la adversidad? Porque esa es la idea que Pablo está tocando a lo largo de Filipenses y es, como ya se dijo, la idea central del libro es mostrarnos cómo es una vida digna del Evangelio. Cómo los creyentes podemos crecer en tener vidas centradas en Cristo, centradas en el Evangelio. Y el texto que nos toca hoy es ver cómo Pablo en medio de la adversidad vivió su vida, vivió su adversidad anclada a Cristo y a su Evangelio. Por lo tanto, el primer encabezado de hoy será confiando plenamente en Dios, que obrará para tu bien y para su gloria. Confiando plenamente en Dios, en que Él obrará para tu bien y para su gloria. De esto se trata también, vivir centrados en Cristo en medio de la adversidad. Versículo 19, Pablo comienza a
a decirle a los filipenses que sus prisiones, sus cadenas y todo lo que está pasando, él está convencido, hermanos, versículo 19, porque sé, y eso es algo que entrega convicción, que todo lo que estoy viviendo resultará en mi liberación. ¿Mediante qué? Mediante las oraciones y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Hermanos, Pablo está preso, ya lo hemos dicho, Pablo está en medio de adversidad. Pablo seguramente estaba con la vista en que iba a recibir una mala noticia. A la luz de los ojos naturales, esa mala noticia iba a ser básicamente su muerte, su sentencia, el ser ejecutado con la pena de muerte. Pero él está en medio de esta circunstancia con una convicción, con una confianza. ¿Cuál era esa confianza? De que por medio de las oraciones de la iglesia y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, él iba a ser librado, él iba a ser salvado. Pero aquí no sería justo hablar de que Pablo estaba solamente pensando en su liberación natural, en ser liberado de la cárcel, aunque sí ese también era su deseo, porque Pablo le escribe a los filipenses en el versículo 26 que él desea volver a verlos. Por lo tanto, es correcto decir que Pablo anhelaba también poder salir de la prisión, y poder visitar a los filipenses. Pero también la palabra que usa Pablo específicamente cuando habla de liberación, está hablando de una especie de vindicación espiritual. Está hablando de un beneficio espiritual que él estaba seguro que recibiría por medio de la oración de la iglesia, por medio de la provisión, suministración del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo tiene la confianza en que Dios providencialmente va a obrar a su favor en medio de su prisión. Pablo estaba tranquilo porque tenía la confianza absoluta de que Dios estaba obrando en él. Y que Dios incluso en medio de esa prisión continuaba redimiéndolo y librándolo del peligro, de sí mismo y hasta ese momento de la sentencia a muerte. Yo me pregunto, ¿cómo nosotros podríamos estar en medio de la circunstancia en la que Pablo está? Con la fe que ahora tengo, yo me preguntaba, ¿cómo estaría yo preso esperando la noticia de que seguramente en una semana más o en un mes más yo iba a ser sentenciado a la muerte? ¿Qué estaría pasando en mi mente? ¿Qué estaría en mi corazón dando vueltas? ¿Qué me estaría consumiendo? Y algunos de nosotros que quizás podremos tener una inclinación a la ansiedad, seguramente si nuestra confianza en Dios no está firme, sucumbiríamos ante la ansiedad. Sucumbiríamos ante el temor, las preocupaciones porque ¿y mi familia? ¿Y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mi trabajo? ¿Y mi futuro? ¿Y mis planes? ¿Y mis proyectos? Y podríamos hacer una lista larga seguramente de las cosas que estarían dominando nuestro corazón en medio de esa prisión. Y no hay que ir más lejos porque quizás ninguno de nosotros ha estado preso por causa del Evangelio, pero la providencia de Dios nos ha puesto bajo distintas dificultades, distintas pruebas que podríamos llegar a considerar incluso nuestras pequeñas cárceles. Y allí en esos momentos nosotros podemos ver cómo está nuestra confianza en Dios. Porque una vida centrada en el Evangelio parte con una confianza absoluta y plena en Dios. Que Él es soberano y que Él en su soberanía permite que las oraciones de la iglesia sean respondidas en favor de sus hijos. En medio de la prisión, en medio de la prueba y de la adversidad, Pablo decía, estoy convencido de que Dios está obrando en mi liberación.
estoy convencido de que Dios es poderoso para ayudarme y auxiliarme en medio de mi dificultad. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la oración de ustedes y de la suministración del Espíritu Santo. Pablo en ningún momento estaba poniendo su confianza en las posibilidades visibles que tenía de salir de la cárcel. Pablo no estaba pensando en la capacidad quizá estratégica, logística de los hermanos que estaban fuera para ver si podían hacer alguna especie de motín y sacarlo de la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como también dice 2 de Corintios capítulo 5, que las armas de nuestra milicia, la forma en que nosotros enfrentamos la batalla de la vida, no es con armas carnales ni estrategias humanas, sino en dependencia y en el poder del Espíritu de Dios. Eso era lo que movía a Pablo y lo que lo ayudaba a estar tan tranquilo en medio de su cárcel. Yo sé que mi Dios va a escuchar las oraciones de mis hermanos y me va a suministrar de su poder, me va a suministrar de su gracia para que yo pueda resistir firme en medio de esta prisión. Esa era la convicción de Pablo. Y recuerden que Pablo nos está modelando con su ejemplo de qué se trata una vida centrada en Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo, una vida centrada en Cristo, tiene que ver con nuestra confianza en Dios, de que Él obra a través de las oraciones de la iglesia y nos suministra, y me encanta esa palabra, de su Espíritu. Y esa palabra es interesante porque está dando la idea de que Dios, por medio de las oraciones de la iglesia, hace que el Espíritu Santo nos comparta fuerzas, nos comparta gracia. Es como en un supermercado cuando de repente vienen los camiones abastecedores y comienzan a sacar la mercadería para llenar el supermercado. Es la idea de Dios a través de su Espíritu te está llenando de lo que te falta, te está suministrando lo que necesitas. Y los jefes de logística tienen que saber exactamente qué es lo que hace falta, qué es lo que sobra para poder dar lo justo, dar lo preciso, dar lo necesario. Hermanos, y la sabiduría de Dios es infinitamente mayor que la de cualquier jefe de logística para saber qué es lo que específicamente tú necesitas para pasar esa prueba. Y Dios te lo quiere dar, Dios nos lo quiere conceder por medio de la oración de la iglesia. Y es lo que nos enseñaba también nuestro pastor Tomás con el ejemplo, cuando pedía oración por el proceso que están viviendo como familia. Y Dios, por medio de las oraciones de la iglesia, suministró gracia, suministró gozo, y no solamente eso, sino que obró de manera sobrenatural en el aspecto físico. Esto que vivió Pablo está disponible hoy para los creyentes. Recibir suministración del Espíritu por medio de la oración de los creyentes, confiando absolutamente en que Dios va a responder esa oración. Lo segundo que vemos en este primer punto es que Pablo no está velando por su comodidad dentro de la iglesia, o sea, dentro de la prisión. No está velando por su comodidad dentro de esa cárcel, sino que él anhela recibir la suministración del Espíritu para poder honrar a Cristo en medio de su prisión. Pablo no está orando para que su prisión se acabe y él pueda disfrutar de una comodidad o de una libertad. Pablo está orando para recibir la fuerza y la suministración del Espíritu para, versículo 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, con toda confianza de que no seré avergonzado, sino de que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Recuerdan la historia de Daniel en el foso de los leones? Sí. Está Daniel
en el foso de los leones, pero él no tiene idea si Dios lo va a liberar del foso de los leones. Él no sabe si va a salir con vida. Pero una cosa sabía Daniel, de que Dios iba a obrar en su favor. No sé si salgo con vida, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor me protege. Y aunque me coman los leones, Dios será glorificado en medio de eso. Y esa convicción llevó a Daniel a estar tranquilo como un bebé en la cueva de los leones. ¿Por qué? Porque tenía su confianza puesta en Dios. Porque no veía las cosas naturales como algo que lo podría amedrentar. Porque su confianza estaba puesta en el Dios de la tormenta, en el Dios de toda dificultad. Por lo tanto, es la pregunta que tiene que venir a nuestra vida y es la pregunta que yo te quiero animar a que hagas. ¿Estás confiando hoy, en medio de tu adversidad, en medio de tu prueba? ¿Estás confiando en la intervención de Dios? En medio de esa espera de una buena o mala noticia, en medio de la espera de lo que vaya a pasar en tu trabajo, de lo que vaya a pasar con tu familia, de lo que vaya a pasar con tu economía, incluso en medio de la espera de saber cuál es el propósito misional que Dios tiene contigo, ¿estás a la espera de la intervención de Dios a tu favor y para su gloria? ¿O estás buscando el camino más fácil? ¿O estás buscando la estrategia más humana por el control que hay en nuestro corazón de tratar de mantener todo en orden bajo cualquier circunstancia? ¿O estás esperando en las misericordias de Dios a tu favor para intervenir en medio de tu prueba? ¿Estamos, hermanos, confiando en ese Dios en el cual Pablo confiaba, que decía, yo estoy seguro que Dios va a intervenir? Porque sé que Dios va a responder las oraciones de mis hermanos. Puedo descansar esta noche tranquilo porque sé que Dios va a escuchar las oraciones de su pueblo y va a actuar para su gloria y para nuestro bienestar. No sé cómo, no sé por dónde va a venir la misericordia de Dios, no sé de qué manera, pero la voy a esperar. La voy a esperar. Por lo tanto, hermanos, una implicación práctica de esto, antes de pasar al segundo punto. Cuando estés en medio de una dificultad, de alguna adversidad, a veces vas a incluir a toda la iglesia para que oren por ti. A veces vas a acudir a uno o dos hermanos para poder pedirle que oren por ti. Antes, durante y después. Y algunos de nosotros estamos aprendiendo a eso. Pero hazlo. Hagámoslo. Sigamos el ejemplo de Pablo. Sigamos el ejemplo de nuestro pastor Tomás Conavi. Sigamos el ejemplo de Claudio hoy día pidiendo oración por su hijo. Pero no solo lleguemos al acto de pedir oración. Vayamos más allá. Confiando plena y absolutamente que no sabemos cómo, pero Dios nos va a suministrar de su espíritu, de su gracia, respondiendo a la oración de nuestros hermanos, aunque no nos saque de la prisión. Muchos de nosotros tenemos que aprender esto, porque estamos acostumbrados a vivir una fe bastante solitaria. Pero la fe no es para vivirla solitaria.
tenemos que trabajar para poder aprender a descansar más en Dios a través del descanso en el cuerpo de Cristo. Y en eso estamos aprendiendo. Por lo tanto, hermanos, una vida centrada en Cristo en medio de la adversidad no solo está marcada por una fuerte confianza en Dios, ¿recuerdan? Sino también por un firme propósito, y esto nos va a llevar a nuestro segundo encabezado. Una vida centrada en Cristo está marcada por un firme propósito de exaltar a Cristo en la vida o en la muerte. Una vida centrada en Cristo en la adversidad se ve por la convicción de querer exaltar a Cristo en la vida o en la muerte. Pablo, después de esa declaración de fe en que el Espíritu Santo le va a suministrar, dice: tengo un anhelo, tengo una esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vivir o ya sea por la muerte. Versículo 21, y esta es una de las declaraciones quizás más importantes del libro, luego de el versículo 27, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, hermanos, la vida tenía un solo sentido. Un solo sentido. Y ese sentido era Cristo. Para Pablo la vida realmente no tenía ningún sentido ni propósito fuera de Cristo. A tal punto que Pablo decía: ¿y si me muero? ¿Y si por causa del Evangelio yo llego a morir? Lo considero como algo maravilloso, lo considero como un tesoro. ¡Wow! Porque para Pablo la vida tenía y cobraba sentido solamente en Cristo. Toda la vida de Pablo, después de su conversión, giró en torno a Cristo. Todos los anhelos de Pablo giraban en torno a Cristo y a su reino. No había otra cosa para Pablo. Él seguía trabajando porque construía tiendas. Seguramente, como cualquier ser humano, él seguía relacionándose, comiendo, disfrutando, por momentos pequeños, descansando. Pablo, aunque hay poco descanso en realidad en la vida de Pablo, porque si no estaba siendo perseguido, estaba preso; si no estaba preso, estaba siendo perseguido. Bien, si no estaba siendo perseguido, disfrutaba y estaba 3, 5, 6 horas diarias compartiendo el Evangelio. Pero para Pablo, todo lo que él hacía y decidía estaba centrado en Cristo y en su reino. Y esta perspectiva, hermanos, transforma todo. Porque para Pablo Cristo no era un añadido a su vida. Pablo no es que empezaba a contar las áreas de su vida y en algún lugar ponía su relación con Cristo o el cristianismo o incluso ir a la iglesia o ser misionero. Para Pablo esa era la vida. Cristo era su vida. Y como decía el Salmo 16, no había para Pablo otro bien fuera de Cristo. No existía. A tal punto que en el capítulo 3 va a decir: todo mi currículum, todo mi pedigrí, toda mi historia para atrás es una basura comparado al valor de conocer a Cristo Jesús. Esa era la vida para Pablo. Y esa perspectiva transforma todo. El sufrimiento se vuelve soportable, la vida se vuelve útil
y el morir se vuelve deseable. Y sabemos a lo que nos referimos con eso, ¿verdad? No es que uno desea morir y va a buscar la muerte, pero sí tú vas a anhelar aquel día en que tu vida en este mundo termine, sobre todo en medio de las circunstancias, porque sabes que vas a tener una ganancia eterna en el cielo. Sabes que luego de esta vida pasajera, momentánea, llena de tribulaciones, acabará y podremos estar con nuestro Señor Jesucristo, y eso será de ganancia eterna. Transforma todo esta visión. Por lo tanto, hermanos, para Pablo, aquí en este pasaje nos está dejando claro que exaltar a Cristo era el propósito más grande que él tenía en su vida. Y me llama mucho la atención que diga esto estando en una cárcel, y van a escuchar eso muchas veces, porque en la circunstancia que Pablo dice estas cosas hace que toda verdad que haya salido de este libro tenga un peso mucho más grande y profundo. Porque lo que está diciendo Pablo, yo no encuentro propósito en estar en tal lugar o en otro lugar, sirviendo a Cristo en Macedonia o en Acacia, sirviendo a Cristo en Roma o en Antioquía. Yo no encuentro allí mi mayor propósito, sino que mi mayor propósito está en exaltar a Cristo en la vida, en la muerte y en todo lugar. Pablo no encontraba mayor satisfacción de exaltar a Cristo estando fuera de esa cárcel. ¿Puede ser que haya sido más útil? No lo sabemos, porque la providencia de Dios hizo que este libro siguiera alimentando por cientos y cientos de años a la iglesia. Pero había algo en el corazón de Pablo que decía, aunque yo viva, aunque yo muera, yo quiero que Cristo sea exaltado. ¿Te das cuenta que es una vida totalmente diferente? Totalmente permeada por el Evangelio, consumida por el Evangelio. ¿Y saben qué? El mismo espíritu que provocó este entendimiento en Pablo, el mismo Espíritu de Dios que provocó esta disposición en Pablo, es el mismo Espíritu que disponemos todos nosotros. Es el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Evangelio. Por lo tanto, no nos conformamos con una vida mediocre de cristianismo. Anhelamos ir por más, anhelamos exaltar a Cristo más. Mientras batallamos contra nosotros mismos, mientras sufrimos el pecado y las injusticias de otros, mientras pasamos a través de diversas tribulaciones, nosotros deberíamos desear, quiero exaltar más a Cristo, más a Cristo. Y sé que lo puedo hacer por la suministración del Espíritu de Jesucristo y las respuestas de Dios a las oraciones de otros. Se puede, hermanos. Puede ser que este versículo deje de ser un lema bonito y sea algo que sea nuestro perfume. El vivir es Cristo, morir es ganancia. Todos lo sabemos, pero ¿cuánto lo vivimos? Pero el Señor es bueno, es misericordioso, y a través de esta carta nos quiere llevar a eso. A que tengamos esta mentalidad de Pablo, yo voy a exaltar a Cristo en la vida o en la muerte. Por lo tanto, aquellos que quizás temen a la muerte, cuando piensan en la muerte y cuando piensan en que tienen que partir, claramente hay algo natural que se duele. Pensamos al tiro en qué va a pasar con nuestros seres queridos, con nuestros planes. Sobre todo, no sé, los que están recién empezando, 17, 18 años, pensar en morir. O los que están en los 30, los 40, pensar en morir. Si la expectativa de vida en Chile está llegando a los 85 años, pensar en morir tan joven. Eso no es para mí. Pero cuando vemos
las cosas desde la perspectiva del Evangelio, de Cristo, siguiendo el camino de Pablo, la muerte dejará de ser algo a lo cual nosotros nos resistamos o estemos esclavizados por temor, como dice Hebreos, sino que la vamos a ver como una transición gloriosa, no como una tragedia. Para el cristiano, hermano, la muerte no es una tragedia. Por muy trágica que sea la circunstancia, no es una tragedia para un hijo de Dios. Es la transición gloriosa en que esto que es corruptible se vuelve de incorruptibilidad para poder ver la gloria de Cristo para siempre. Y eso debería llevar a decir lo de Pablo. El vivir en esta vida está centrada en Cristo. Para mí la vida tiene sentido solo en Cristo, pero la muerte es maravillosa. Si me llega la muerte, la quiero recibir con valor, con gozo, con gratitud. ¿Te das cuenta que esta visión transforma incluso tu visión con respecto a la muerte? ¿Cómo el Evangelio debería moldear toda nuestra vida, incluso nuestros pensamientos sobre la muerte? Esto fue lo mismo que movió a los discípulos, aunque llenos de imperfecciones como todos nosotros. Cuando Cristo los llamó, ellos estuvieron dispuestos a dejar todo. Uno de los más notables para mí, por lo menos, es el llamamiento de Mateo. Cobrador de impuestos, publicano, tenido como prácticamente un traicionero a la patria de Israel, pero seguramente le iba bastante bien, tenía una situación económica bastante buena, quizá un poco mejor que los pescadores, pero lo llama Cristo. Y él se levanta de su trabajo, lo deja botado prácticamente, no estoy diciendo que lo hagan, pero él lo deja botado y dice, yo te voy a seguir, Cristo. Y cada uno de los discípulos estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Todo, hermanos. Y el mismo Jesucristo se encargó de repetir, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo lo que considera valioso con tal de seguirme. Tiene que estar dispuesto a posponer su vida, a posponer su familia, a posponer sus planes con tal de seguir mis planes. Y a veces, hermanos, algunos de nuestros planes están en concordancia con el propósito de Dios y se cumplen. Pero tienes que estar dispuesto a abandonarlo todo para seguir a Cristo. Yo creo que el problema de la iglesia occidental y de los cristianos de Latinoamérica en general es que están dispuestos a seguir a Cristo parcialmente, dentro de sus comodidades, dentro de sus concepciones de lo que significa ser cristiano. Pero cuando vemos la vida de Cristo, la vida de los discípulos, la vida de Pablo, la vida de los misioneros, como mencionaba el pastor Tomás, la vida de Jim Elliot, la vida de Hudson Taylor, de David Brainerd, lo dejaron todo. Algunos eran bastante acomodados dentro de la sociedad, algunos no tenían ni un céntimo, pero estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Porque para ellos la vida tenía sentido solo en Cristo y en las cosas de Cristo y en el reino de Cristo. Y su vida, aunque no sean misioneros, nuestras vidas, aunque no seamos misioneros, deberían tener el mismo latido. Todo por Cristo, mi trabajo para Cristo, mi esposa para Cristo, mi familia para Cristo, mis relaciones con mis vecinos, todo debe estar centrado en la persona de Cristo. ¿Estamos dispuestos entonces a dejar de lado nuestros planes personales, nuestras ambiciones personales, si Cristo así lo requiriera? Si hubiera una necesidad de mandar a una pareja, un matrimonio, una familia en 1 o 3 años más a Corea del Norte, a Pakistán,
¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos a decir, prepárenme 2, 3, 4 años, pero yo quiero ir? Yo voy. Y voy con mi familia y voy con mis hijos, porque nuestra vida no es nada fuera de Cristo. Y yo sé que es bastante radical pensar así, pero llegar al punto de decir, y si estamos 1 o 2 años allá y nos matan, gloria a Dios, porque estaremos con Cristo para siempre. Pero yo quiero ir. No es necesario ser misionero para vivir ese estilo de vida, hermanos. De hecho, la mayoría de los misioneros, ese anhelo, ese deseo, parte mucho antes de que sean misioneros. Y su estilo de vida está centrada en Cristo mucho antes de que sean misioneros. Pero es una disposición a querer exaltar a Cristo en la vida o en la muerte. Por lo tanto, algo muy concreto que podemos hacer es evaluar nuestras prioridades en estos momentos, esta semana. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y ver en qué lugar de nuestras prioridades está exaltar a Cristo en la vida o en la muerte. ¿En qué lugar de la lista está? Si las prioridades fueran días de la semana, me temo que algunos de nosotros tendrían la prioridad de exaltar a Cristo solo el día domingo. Pero nuestro desafío y nuestro ánimo es que Cristo tenga la prioridad los 7 días de la semana y que todas nuestras mini prioridades se anclen al propósito de exaltarlo a Él sobre todas las cosas. En el trabajo, en la familia, en todo. Esa es la vida cristiana, hermanos. No es menos que eso. Y por último, hermanos, vamos llegando al tercer encabezado. Una vida centrada en Cristo se verá reflejada no solo en tu confianza en Dios, no solo en un deseo ardiente de exaltar a Cristo, sino también en una entrega, tercer encabezado, en una entrega al gozo y al crecimiento de otros creyentes. Una vida centrada en Cristo, ya tenemos varias cosas. Una vida centrada en Cristo agradece por sus hermanos. Una vida centrada en Cristo ve sus aflicciones como una oportunidad para el Evangelio. Una vida centrada en Cristo confía en la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia. Una vida centrada en Cristo anhela exaltar a Cristo en la vida y en la muerte. Y en séptimo lugar, una vida centrada en Cristo se verá por no solo el deseo, la entrega concreta por el gozo y el crecimiento de otros creyentes. Versículo 24, o desde el 22, Pablo está con esta disyuntiva maravillosa. Luego de que Pablo dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, después dice, pero si el estar en la carne resulta fructífero, entonces ahora estoy confundido y no sé si partir o quedarme. Porque sé que si me voy, si me entrego a la muerte, voy a estar con Cristo. Y eso es muchísimo mejor. Y ojalá que me sentencien ahora. Y yo podría pedir, ¿saben qué? Senténcienme luego. Yo ya estoy para partir, por favor, no demoremos más esto. Pero él dice, pero quedarme viviendo más tiempo, si resulta fructífero para la iglesia, entonces me quedo. El amor de Pablo por la iglesia, hermanos, es notable.
es notable. Yo creo que varios de nosotros diríamos, Señor, mejor llévame luego. Llévame. Pero Pablo dice entre irme y estar con Cristo, que es absolutamente mayor, prefiero quedarme para el gozo de ustedes y el crecimiento en la fe en Cristo Jesús. Su motivación no es su bienestar, ¿se dan cuenta? ¿Cuál era el bienestar de Pablo? Irse con Cristo. Pero Pablo estaba pensando en un bienestar mayor. No mirando cada cual por su propia necesidad, va a decir Pablo, sino mirando las necesidades de los demás como más importante que las nuestras. Y Pablo está ejemplificando esta verdad diciendo, por mí yo me iría con Cristo, pero por el amor a ustedes y por el deseo de verlos crecer en la fe, yo voy a seguir trabajando entre ustedes hasta donde Dios lo permita. Esta actitud revela el carácter cristiano en Pablo de una manera bella, hermosa. Vivir para Cristo es vivir para el gozo y el crecimiento de otros. Una vida centrada en Cristo no solo confía en Dios, no solo desea exaltar a Cristo en la vida y en la muerte, sino que se entrega activamente por el gozo y el crecimiento de otros. El gozo de nuestra iglesia y el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, sabemos que depende de Dios. Amén. Dios da el crecimiento. Pero en la medida en que cada uno de nosotros activamente pueda entregarse por otros para su gozo y para su crecimiento, el gozo de la iglesia y el crecimiento espiritual de la iglesia va a ser mucho mayor. No solamente agradecemos por nuestros hermanos, que es maravilloso y es una conducta centrada en Cristo, sino que nos entregamos. Pablo le decía a los tesalonicenses, nosotros les entregamos el Evangelio, pero no solo el Evangelio, sino nuestras propias vidas. ¿Se dan cuenta que no es solo compartir el Evangelio, es compartir el Evangelio con tu vida? A tal punto que Pablo decía, y nos desgastamos por ustedes, y hemos sufrido y hemos llorado, pero lo amamos y estamos dispuestos a soportarlo todo por amor a ustedes. Y eso es para los pastores y para cualquier miembro de la iglesia. Ese deseo activo, constante de entregarme en tiempo, afectos, recursos, por el gozo de otros y el crecimiento de otros. Ambas cosas van de la mano. Cristo es glorificado, hermanos, cuando el servicio a otros produce gozo. Cristo es glorificado cuando nuestra entrega por otros produce crecimiento en otros. Y Pablo después lo va a ejemplificar con Epafrodito, que lo vamos a ver más adelante. Un Epafrodito que estuvo dispuesto incluso casi a morir. Arriesgó su vida casi al borde de la muerte con tal de servir a la iglesia. Pablo mismo, esperando una sentencia probablemente de muerte, pero estaba tan capturado por el amor de Cristo que en vez de decir, Señor, mándame luego, yo me quiero quedar por el gozo y el bienestar de tu pueblo. Yo me quiero quedar por el gozo de ver a los creyentes crecer a la imagen de Cristo. Hermanos, este deseo es tan dominante en Pablo que a los colosenses le dice, estoy dispuesto a soportar todo. Y en otra carta dice, incluso sufrir dolores de parto, con tal de ver a Cristo formado en ustedes. Y si cada uno de nosotros, hermanos, es dominado por esa pasión, imagínense, ¿cómo sería la iglesia de Cristo de aquí a 1 año más, 2 años más?
estando dominados por esta verdad de que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros por medio de mi entrega hacia la iglesia de Cristo. Mencioné a David Brainerd delante, y ese caso de David Brainerd es muy llamativo porque él parte como misionero a los 25 años. Fue uno de los misioneros que transformó la historia de las misiones. ¿Y saben cuántos años logró ser misionero? Transformó la historia de las misiones. ¿Saben cuántos años fue misionero? 4 años. Porque murió de tuberculosis a los 29. Imagínense, a los 25 años. Y de un poquito antes, el único deseo de Brainerd era exaltar a Cristo. Pero era un joven lleno de enfermedades, lleno de limitaciones. Sin embargo, a los 25 años decide emprender un viaje hacia el norte de Estados Unidos y predicarle a indios que seguramente lo iban a matar. ¿Y sabes cómo Brainerd hablaba de esos indios que lo iban a matar? Seguramente. Mis indios. Mis amados indios. Y me llama la atención porque Brainerd en esos 5 años de vida misionera le pidió 22 veces al Señor que le quitara la vida. Porque más encima sufría depresión. Pero cuando tú lees su diario, el día sábado por la noche estaba implorándole al Señor: Señor, llévame, Señor, quítame la vida, Señor, para este sufrimiento. Pero el domingo, en el día del Señor, él decía: Señor, tú me has glorificado, tú me has fortalecido este día, tú me has suministrado de tu espíritu, llévame a los indios, permite que mi predicación sea poderosa para convertir a esos amados indios, ayúdame a ser fructífero en el evangelio. Y estaba entre estas dos disyuntivas. Y a los 29 años el Señor le decide, por medio de la tuberculosis, quitarle la vida. Pero su labor fue tan apasionada, sincera, por la gloria de Cristo, que no le importó vivir 4 años de misionero. Pero eso se consigue por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo, obrando en nosotros y dándonos esta mentalidad centrada en el Evangelio. Hermanos, todo esto que estamos hablando de poder vivir esta vida centrada en el Evangelio, seguir los pasos de Pablo, seguir los pasos de Jim Elliot, seguir los pasos de David Brainerd, ahora en nuestro contexto local es posible solamente porque Jesucristo vivió y murió de esta manera. Hermanos, esto que estamos hablando de tener un corazón para Cristo solo es posible confiando en que Jesús vivió confiando plena y absolutamente en su Padre. Jesús es el único que jamás falló en la confianza en Dios. Él estaba seguro de que su Padre obraría su propósito perfecto, incluso cuando la cruz era lo que venía. Él nunca dudó de su Padre, confió plenamente en Dios, fue sostenido por Dios a tal punto de estar dispuesto a morir en una cruz. Jesús fue el único que pudo vivir para glorificar al Padre en cada palabra y en cada acción. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto por delante. Había algo tan grande que lo motivaba a ser fiel a su Padre y a exaltar a su Padre. Y era el gozo de volver a su Padre, pero no volver solo. Volver con un pueblo redimido y rescatado para su gloria. Cristo vivía con el deseo de exaltar a su Padre, velando por el gozo de un pueblo, por el crecimiento de un pueblo. Hermanos, Él lo hizo. Y tú no puedes vivir como Pablo,
nosotros, hermanos, no podemos vivir una vida centrada en Cristo sin Cristo. Sin creer en que Cristo lo hizo por nosotros. No podemos lograrlo, hermanos. No podemos lograrlo sin creer plenamente en que Cristo murió por nuestros pecados de todo corazón. No podemos vivir esta vida. Solo si nosotros estamos unidos a Cristo por la fe y en dependencia del Espíritu Santo, entonces puedes ver tu vida y tu muerte con una esperanza gloriosa. Solo si Cristo está en tu corazón, está en el centro de tu vida, puedes vivir confiando plenamente en Dios, con un deseo de exaltar a Cristo en vida y en muerte, y entregándote por el crecimiento y el gozo de otros. Termino con estas preguntas. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Qué es tu vida? ¿Tus hijos? ¿Tu deseo de triunfar en la vida? ¿Qué te motiva para vivir? ¿El sueño americano-chileno? ¿Qué te motiva para vivir? ¿Es Cristo tu todo? ¿Es Cristo tu vida? ¿Estás alineando tus planes a los planes de Cristo? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios cuando todo parece contrario? ¿Estás dispuesto a exaltar a Cristo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, incluso si eso es demandante y sacrificial? ¿Estás invirtiendo tu gozo o tu vida en el gozo espiritual de otros? ¿Estás invirtiendo tu vida en el crecimiento y gozo de otros? Así que, hermanos, vivir es Cristo y morir es ganancia. No es solamente una frase, sino que es un estilo de vida que nace de un corazón totalmente rendido a Cristo, confiando en Cristo, aferrándose a su perdón, a su misericordia y a las provisiones que su Espíritu nos da. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial,